Satanás tenía poder, pero no estaba autorizado para desatar su poder. Entonces, él es autorizado a través del pecado. El pecado faculta, el pecado autoriza a Satanás para desatar tu poder. Y esa autoridad la toma del hombre. El siervo es aquella persona que de su propia voluntad determina rendirse a su Señor. El Salmo 110 dice: este pueblo se presentará voluntariamente en el día de mi exaltación. Entonces, nosotros no somos esclavos, pero somos siervos. Mi ser se rinde a ti completo, tu voz me guía de noche y día, tu luz resplandecerá. La rica bendición de Dios Todopoderoso resplandezcan sobre sus vidas de este y cada día, dándole gracias a Dios por nuestra cita que hoy estamos teniendo con todos ustedes y expresándole mi gratitud a aquellas personas que a través de este canal han expresado su complacencia, agrado y por supuesto algunos su pregunta. Deseamos que haya un momento oportuno que podamos responderla. Y por supuesto mis cariños y bendiciones, y a aquellos que no nos conocen, un servidor, el apóstol Alberto Parra. Ya por la gracia del Señor, más de 3 décadas en el ejercicio de la oración, la intercesión y la batalla espiritual, y lo más que deseo realmente que podamos compartir esas experiencias que por muchos años hemos desarrollado en Cristo Jesús. Hoy le daremos continuidad al tema que aperturamos en la ocasión pasada sobre lo que es la batalla espiritual. Y el enfoque de hoy es justamente el conflicto entre dos reinos. Tomamos como base bíblica lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos da el enfoque que nuestra lucha no es contra instituciones humanas, ni contra personas en particular, sino estamos hablando de que son entidades espirituales que gobiernan en las esferas celestes, y por supuesto eso lo desarrollamos ya ampliamente en nuestro tema anterior. Hoy por hoy vamos a hablar de que ese conflicto entre dos reinos y que obedece por supuesto a la continuidad del tema. Quiero que hablemos algo, el hombre como fuente de poder, autoridad y dominio. Es decir, el hombre fue facultado por Dios con poder, con autoridad y con dominio. La palabra poder es capacidad para hacer las cosas, fuerza, potencia, energía, vigor, facultad de mandar, eso es poder. Autoridad es derecho legal para desatar el poder, permiso, licencia, control, señorío, poder de mandar y hacerse obedecer. Y la parte del dominio es supremacía que se tiene sobre algo o alguien en particular. Cuando estamos hablando, entonces estas facultades fueron dadas por el Dios del cielo cuando dijo al hombre que se fructificaba, multiplicarse, enseñorear y sujetar la tierra. Entonces el Dios del cielo le entregó o le capacitó al hombre con todos esos dominios para cumplir sus funciones de gobierno o de administración dentro de la creación. Pudiéramos decir que Satanás fue destituido cuando conseguimos en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante, que ya fue un tema ya tratado, e Isaías 14, 12, donde estamos hablando de la obra de la rebelión de Satanás, de acuerdo a esa base bíblica y simbólica que representa el maligno en el antiguo pacto. En ese sentido, dice que fue echado, destituido, y le dijo: espanto eres, dejarás de ser. Y estamos hablando de que Satanás fue arrojado con poder. Ese poder inherente a su creador, por supuesto, fue creado con poder y con autoridad, pero al rebelarse contra Dios, él fue destituido, quedó con poder inherente a su creador, pero
desautorizado por causa de haberse rebelado contra Dios. Hemos hablado en ocasiones anteriores de que Satanás quiere decir adversario. ¿Por qué? Porque él fue el que adversó contra Dios. Solo Satanás tenía poder y sigue teniendo poder hasta el día de hoy, pero lo que no estaba autorizado para desatar su poder. Es decir, que para poder desatar el poder tenía que ser autorizado. Lo ilustro de una forma muy sencilla, deseando darme a entender. Yo con dinero, con el poder económico, yo puedo comprar un vehículo, ¿okay? Pero no por el poder económico puedo mover ese vehículo, manejar o conducir ese vehículo. Yo necesito ahora que eso que compré con el poder económico, con el poder adquisitivo, ahora tenga que estar autorizado para poderlo nosotros mover. Entonces necesito la licencia de conducir que me la da justamente el Poder Popular Transporte y Comunicación. Él me da una licencia de conducir. Es decir, entonces necesito dos cosas: poder y autoridad. Poder para comprarlo, autoridad para poder mover el vehículo. Satanás tenía poder, pero no estaba autorizado para desatar su poder. Entonces, él es autorizado a través del pecado. El pecado faculta. El pecado autoriza a Satanás para desatar tu poder. Y esa autoridad la toma del hombre. El hombre, porque la fuente de poder está en el hombre. La fuente de autoridad está reposada en el hombre cuando Dios lo levanta como máxima autoridad sobre la faz de la tierra. Entonces Satanás ahora tenía poder, pero no estaba autorizado para desatarlo, y se complementa a través de la autoridad que toma del hombre a través del pecado. Entonces ahora tiene poder y autoridad y se constituye en el Dios de este mundo. Ahora bien, cuando Jesucristo va a enfrentar al maligno en la gran batalla espiritual, ¿okay? Entendemos que Dios puso un precio porque dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, sobre todo nosotros había una sentencia de muerte, una sentencia judicial, porque el precio que Dios puso para pagar el pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, entendemos que Dios puso un precio justo, porque Dios es bueno, y Dios es justo, y Dios es misericordioso. Y el precio de esa justicia está desglosado en tres palabras, muchas tres palabras, que es la que vamos a desarrollar. En la cruz se llevó un acto de justicia, se consumó un acto de justicia. Nótese lo siguiente, que Satanás lo que ofertó a Cristo ya en el desierto fue los reinos de la tierra, ¿ok? Le dio las tres tentaciones, pero la última que le dice: todos los reinos de la tierra te daré, porque míos son, y yo se los doy a quien quiera, si postrado me adoras. Y Jesucristo le responde: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y al solo le servirás. Pero quiero que hacer énfasis que le estaba ofreciendo los reinos de la tierra, porque los reinos de la tierra eran del hombre y los perdió por causa a través de la transferencia del pecado. Esto quiero que lo tengamos presente porque lo vamos a hablar con más detalle en el desarrollo del tema. Ahora, hay varias palabras que sí quiero que entendamos. Por ejemplo, lo que es la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es un acto o posición que el hombre llega a alcanzar y a obtener. Es por su gracia en la fe que deposita en el sacrificio de Jesucristo. Entonces se llama justicia. Y la justificación somos los que recibimos el beneficio de la justicia. Entonces los que hemos recibido el beneficio de la justicia nos conseguimos como justificados. Por eso su palabra dice: hemos sido justificados en Cristo Jesús. Justificado es que hemos gozado o estamos gozando del beneficio de la justicia expresada de la cruz. Entonces el contexto que nos da Romanos capítulo 4, versículo 2 al 5, dice: es el proceso o el plan que Dios ha desarrollado y llevado a cabo a través de la vida, sacrificio, muerte, resurrección de Jesucristo para justicia al hombre. Y esas palabras de justicia y la justificación está comprometida por tres palabras claves que son redención, remisión y propiciación. Es decir, que la justicia se expresa en estas tres
palabras que queremos desarrollarlas. Entonces la palabra redención es el acto de comprar a un esclavo con vista a otorgar la libertad. Redención en griego se habla de exagoraxo, la palabra exagoraxo, ¿ok? En griego se utilizaba la palabra agoraxo y exagoraxo. La palabra agoraxo se utilizaba cuando se iba a comprar un esclavo con la intención de seguir siendo esclavo. Entonces los mercados de esclavos se compraban esclavos para seguir siendo esclavos. Y cuando se compraban esclavos para seguir siendo esclavos, estamos hablando de agoraxo. Pero cuando se compraba un esclavo con la intención de hacerlo libre, se utilizaba la palabra exagoraxo. En el caso de Cristo, el caso de Jesús, utiliza la palabra exagoraxo. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró para ser libres, no para ser esclavos. Entonces no somos esclavos. ¿Qué diferencia hay en un esclavo? El esclavo es aquella persona que es sometido a hacer las cosas en contra de su voluntad, lo que podemos también llamar una violación. Es sometido a la fuerza. Ahora, hay una diferencia entre lo que es esclavo y lo que es un siervo. El siervo es aquella persona que de su propia voluntad determina rendirse a su Señor. El Salmo 110 dice: este pueblo se presentará voluntariamente en el día de mi exaltación. Entonces, nosotros no somos esclavos, pero somos siervos. ¿Por qué? Porque nadie nos ha obligado, sino que de nuestra propia voluntad determinamos rendirnos al Señor para hacer su voluntad. Entonces somos siervos. ¿Okay? Y aclaro esto porque a veces escucho expresiones que dicen somos esclavos de Cristo. La palabra esclavo es someter a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Y el Señor no obliga a nadie. Nosotros hemos determinado, hemos decidido rendir nuestra voluntad a Él. Entonces, a nosotros se aplica la palabra exagorazo. Exagorazo tiene que ver con realmente rendir nuestra voluntad a Él. Y la palabra de redención tiene que ser lo que se llamamos el justo precio que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Redención. Él dice que a precio de sangre, dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: digno eres de recibir la gloria, porque con tu sangre nos compraste y nos dijiste rey sacerdote para ti, de pueblo, lengua, raza y nación. Entonces, el sacrificio de su sangre derramada en la cruz es lo que entendemos como redención. Él pagó el justo precio por nuestros delitos y pecados. También, cuando alguien estaba secuestrado, se utilizaba una palabra llamada lustro. El lustro era cuando se pagaba por el rescate, entonces se pagaba lustro. Entonces Cristo pagó por nuestro rescate, que estamos secuestrados por las obras del maligno, y Cristo pagó la deuda que teníamos por causa del pecado, ¿ok? Para que entonces eso llamamos, lo que se llama es redención. A precio de sangre fuimos comprados. La otra palabra que es clave dentro del acto de justicia es remisión. La palabra remisión, de remitir, ¿ok? Remisión, remover, quitar, trasladar, transponer. Es el acto de quitar de y poner en. Cuando mandamos un correo, incluso electrónico, o una encomienda, siempre tenemos que poner al dorso o en algún lado, por supuesto, la dirección nuestra y los datos. Eso se llama justamente el remitente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la encomienda no llega a su lugar, regresa al que lo envió. Por eso se llama remite fulano de tal. En el caso de la palabra remisión, como acto de justicia, si el Dios Padre no logra dónde colocar tu pecado y mi pecado, quiere decir que nosotros seguimos en un estado de condenación, pero en la remisión es porque el Dios Padre logró colocar en Cristo Jesús tus delitos y mi delito. El castigo de mi culpa fue sobre Él. Entonces, la sentencia que sobre mí reposaba por causa del pecado, Jesús la asume. Allá en el libro de Romanos, su capítulo 8, dice que Cristo en su cuerpo de carne,
asumió la sentencia de la ley para que no reine en nosotros la muerte, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa sentencia fue asumida por Cristo Jesús y Cristo recibe el castigo de nuestra culpa, como dice también el libro de Isaías 53. Entonces, eso es lo que se llama remisión. Jesús asume por imputación, lo que llamamos la imputación de nuestros castigos, y por eso se llama remisión. La otra palabra clave, que son 3 palabras clave, que es el acto de justicia, se llama propiciación. La propiciación. La palabra propiciación viene del griego giraterios, donde se deriva el término propiciar. ¿Okay? Propicio, que indica aplacar, o sea, lo propicio indica apaciguar, volver, favorecer o conciliar. Es decir, que la palabra propiciación tiene que ver con apagar la ira de un Dios por causa del pecado. Para entender, indica entonces clamar la ira de un Dios. Para entender esto, quiero que vayamos un poquito a lo que son los sacrificiales del antiguo pacto, para entender. Porque él dice, en Hebreos 8 también dice que él será propicio a nuestras necesidades. Y allá en Primera de Juan dice, en Primera de Juan capítulo 2 dice que él es la propiciación, no tan solo por nuestros pecados, sino por el mundo entero. Entonces, vamos a ver qué quiere decir la palabra propiciación, de acuerdo al contexto del antiguo pacto. En el antiguo pacto había el sacrificio que era justamente por la expiación. Hoy por hoy se usa una palabra muy común, muy popular, que dice, no, ese es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquella persona que le hacen responsable de esos actos. No lo tomaron como chivo expiatorio, es decir, que le echan todas las culpas de las cosas que pasaron. Eso se llama en el argot popular el chivo expiatorio. Me atrevo a pensar que son conceptos que han sacado de la Biblia, porque aunque la palabra chivo no aparece en la Biblia, sino en nuestro lenguaje criollo, habla justamente de lo que se llaman macho cabrío. Así habla de las cabras o el macho cabrío. En este contexto, el sacrificio por la expiación se tomaba un macho cabrío. Había 2, uno que era llevado al desierto y otro, por supuesto, que era tomado justamente en este sacrificio por la expiación. Voy a enfocarme en el de la expiación. El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, tomaba ese macho cabrío y colocaba sus manos sobre las cabezas de ese macho cabrío y confesaba sobre él el pecado de Israel. Oh Yahweh, Jehová ha pecado, se ha apartado de tu sendero, ha quebrantado tu ley, oh Jehová. Y él colocaba sobre la cabeza y confesaba el pecado de Israel de hasta haber transgredido la ley y ha quebrantado sus principios. Después de ese acto, ese animal era degollado por el sacerdote. Y esa porción de esa sangre que tomaban, el resto iba al sacrificio del altar de bronce, pero resulta que el parte de esa porción, que era, lo tomaban en una vasija y era llevado al lugar santísimo. Nótese que el tabernáculo estaba compuesto por varias partes. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo conseguimos lo que se llama el arca del pacto. Esa arca que estaba hecha con oro y madera de acácia revestida de oro, y que adentro, de acuerdo al libro de Hebreo, estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y porción de el maná. Pero la tapa que cubre arriba, que se caracteriza por 2 querubines con las alas entrelazadas, eso es el propiciatorio. Propiciatorio es la tapa del arca, ¿okay? Que se caracteriza por esos 2 ángeles con las querubines con las alas entrelazadas. En medio de esos 2 ángeles se colocaba esa vasija de sangre. Literalmente, dice las Escrituras, que venía como lengua de fuego y consumía ese sacrificio. Ese acto
dice la palabra que aplacaba la ira de Dios para no destruir a Israel por causa de su pecado. Ahora, Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es decir, que Él se presenta como la víctima para hacer el sacrificio. Hay algo interesante en dos textos bíblicos que siempre se los doy como una tarea, se los doy a ustedes para que lo revisen. Es Lucas 4:18. Cuando Jesús está en Nazaret, está en la sinagoga y le encuentran el rollo, le entregan el rollo del profeta Isaías y empieza a leerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas noticias. Y entonces habla de libertad de los cautivos, apertura de la cárcel, vendar los corazones heridos, y cierra diciendo, anunciando el año agradable de Dios. Luego concluye, en este día se han cumplido estas escrituras. En el otro caso, hablamos de Isaías 61. Isaías 61, también el mismo texto, te va a leerlo y va a conseguir que hay una palabra que Jesús no dijo, que dice el día de venganza de Dios. ¿Por qué Jesús no dijo el día de venganza? ¿Por qué razón? Porque Él personificaba el día de venganza. ¿Okay? Ahora, esta parte es bien interesante entenderla. ¿Por qué razón? Porque el Dios Padre logró satisfacer su demanda de justicia en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces su obra fue completa y su consumación de la cruz logró satisfacer la demanda de justicia. Me gusta hacer énfasis de esto porque hoy por hoy conseguimos muchos profetas de desastre, que toman como base y fundamento el antiguo pacto. Y si es verdad que yo puedo tomarlo como una ilustración, como un ejemplo, como un mensaje, pero no como una fuente profética. ¿Por qué razón? Porque el carácter de la profecía en el Antiguo Testamento cambia en la gracia. ¿Ok? Entonces conseguimos que en la gracia, en la ley, el último profeta fue Juan el Bautista. Y que de acuerdo a la ley, y que tenía como fuente en la Torá, o que quebrantaron los 10 mandamientos, y todas las consecuencias que venían sobre Israel era por haberse apartado de Jehová su Dios. En otra parte, la profecía era como un consuelo a los que estaban cautivos, tanto en Babilonia. Y el carácter, luego también conseguimos el carácter mesiánico, en el caso del profeta Isaías, entre algunos otros, que estaba hablando del carácter mesiánico del Mesías. ¿Okay? Pero el último profeta después de la ley fue Juan el Bautista, eso lo dice las Escrituras. Entonces, el carácter de la profecía en la gracia cambia totalmente y está incluida dentro de los 5 misterios, apóstoles, profetas, ¿okay? Pastores, evangelistas y maestros. Y el carácter de la profecía en la gracia es llevar a la iglesia a entender cuál es su rol protagónico en este tiempo. No de estar anunciando desgracias, no de estar anunciando una cantidad de cosas. Puede ser que haya una manifestación del don de ciencia, te vas a casar, Dios te va a dar aquello, pero nunca se puede considerar eso como profecía porque no es profecía. Por eso dice que la más grande profecía que nosotros tenemos es la palabra de Dios, porque ya los actos se cumplieron. Y en Jesús se cumplió la ley, los salmos y los profetas. Entonces quiere decir que Cristo hubo un cumplimiento pleno de la palabra de juicio y un cumplimiento pleno de la palabra profética de la ley, de los salmos y por supuesto de los profetas, como así lo dice la Escritura. Ahora bien, hago ese énfasis, ¿ok? Porque si yo le quito virtudes o le quito a la obra del Calvario, eso podemos interpretarlo como falsa doctrina, porque minimizar la obra del Calvario es falsa doctrina, ¿ok? Entonces, es interesante entender que el Dios del cielo logró satisfacer su demanda de justicia y que no tiene problemas con nosotros ni con esta tierra. En ocasiones él me preguntó, y entonces lo que está pasando, terremotos, guerras y maremotos y tantas cosas. Entonces, cuando dice uno, la palabra, cuando hablamos de Mateo 24 y Lucas 21, nos damos cuenta que estamos hablando de señales finales. Y si vamos al último análisis, cuando hablamos de lo que llaman la capa de ozono y el calentamiento global,
no nunca será un juicio, sino es provocado por realmente la mala administración que el hombre ha tenido sobre la faz de la tierra. Y hoy por ahí hay movimientos ecológicos para tratar de rescatar nuestro planeta, pero por supuesto porque ha habido un abuso y mala administración de los seres que aquí vivimos. También podemos decir que son señales finales, estas señales, lo podemos como elementos, porque aún dice tu palabra ya en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que dice que por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de las horas de prueba que han de venir sobre la tierra. Entonces vienen procesos probatorios y en muchos casos por la gracia y la misericordia de Dios, como el Señor habla en su palabra, que no es que Dios da por su venida, por tardanza, sino que es misericordioso y que desea que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y en muchas ocasiones son las circunstancias lo que nos hacen reaccionar. Nunca Dios va a querer que pasemos por procesos para poderme enseñar o a darme a entender, como a veces escucho personas que lo dicen. Porque Dios te habla primeramente por su palabra. Su palabra es su voz, su boca. Pero también a través de sus ministros también te habla. Dios siempre utiliza un vaso, un instrumento para hablarme del Señor, de su palabra. Eso según un paso. Tercero, también activa los dones, que son las palabras, los dones espirituales, la palabra de profecía, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu. Y también, por supuesto, dentro de eso pueden haber sueños, visiones. Todo aquello que sería la tercera voz de Dios activa los dones espirituales. Cuando hacemos caso omiso de la voz de su palabra, el mensajero y los dones, entonces viene la circunstancia, que sería el cuarto paso. Entonces Dios también opera por las circunstancias. La circunstancia no es el plan de Dios, la circunstancia la provoqué yo por ser desobediente a las tres llamados o a desacatar a la voz de Dios. Entonces, Dios entonces opera por las circunstancias. Yo sé que como en mi caso y muchos, llegamos por las circunstancias, porque a mí también me hablaron bastante, pero hubo una circunstancia que me salió al paso, que quebrantó mi voluntad para que hoy por hoy, por la gracia de Dios, confesara a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces, ahora hablamos algunos sí, pero los avivamientos están antecedidos de desgracias, de terremotos, de guerra. También es un error. Dios no necesita desatar un terremoto, una maremoto o una guerra para provocar un avivamiento. No, nada de estas cosas provoca un avivamiento. Lo que ocurre es que las circunstancias que apremian, que apretan la ciudad, el lugar, el sitio, provoca humillación, provoca arrepentimiento, provoca una búsqueda de Dios. Entonces, esa búsqueda intensa, esa provoca un avivamiento, porque la historia nos hace entender, nos hace ver que los grandes avivamientos están antecedidos de grandes moveres de oración. Pero por supuesto, han habido circunstancias que nos han llevado a buscar, a provocar. Y yo creo, aún en los procesos que hemos vivido en esta tierra de gracia de Venezuela, y de alguna manera u otra hemos hecho caso omiso del Dios del cielo, cuando en su tiempo levantó sus profetas, y tal vez fuimos muy impulsivos a empezar unas semanas, años, tal vez 2, 3 años, en una búsqueda intensa con el Señor, pero luego terminamos a nuestros mismos caminos y nos olvidamos de la voz del Espíritu, la voz del profeta, y eso nos hizo vivir estos tantos años de consecuencias. Para mí es una de mis comprensiones, y es posible que en alguna otra ocasión hablaré un poco más con detalle de esto que estoy tocando en este instante. Entonces, Dios logró satisfacer su demanda de justicia en el sacrificio de Cristo. Entonces, Él es nuestra propiciación, no tan solo por nosotros, sino del mundo entero. Y Él es propicio a todas nuestras necesidades. Entonces, quiere decir que ya esa obra fue consumada, y todos los que gozamos del beneficio del Calvario, entonces estamos justificados y estamos sanos y estamos libres por causa de la gracia y de la justicia expresada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese alcance de esa victoria involucra muchos aspectos. Uno de ellos, que la muerte de Jesús trajo una reconciliación universal, pero eso es un punto
que trataremos en alguna ocasión porque es bastante amplio y requiere que nos dediquemos a él. Bendiciones y que la gracia del Padre siga fluyendo como sobre su vida y nos volvemos a ver en la próxima participación. Bendiciones. Te clavo